Esta es la segunda parte del curso del circuito contable de Libertia, en donde vamos a estar estudiando cómo es la contabilización de los documentos. Bien, dentro de este curso entonces vamos a comenzar con una serie de generalidades acerca de lo que es la contabilización de documentos. Luego vamos a ver cómo se contabilizan las facturas y las notas de crédito, a continuación los cobros y pagos. Luego seguiremos por la contabilización del libro de caja. Continuando con lo que es cobros y pagos, vamos a ver contabilización de órdenes de pago y recibos de cliente. Luego veremos los extractos bancarios, cómo se contabilizan la conciliación de pagos y cobros. Y finalmente vamos a estar estudiando todos los asientos contables acerca de movimientos de inventarios y lo que son los asientos manuales. Comenzando entonces con las generalidades, vamos a ver que la idea es estudiar cada uno de los asientos de los documentos. Cada documento en Libertia tiene un asiento modelo que es el que genera el procesador contable. Bien. Este asiento lo podemos visualizar directamente desde la ventana del documento, desde cada ventana del documento, y además desde la misma ventana vamos a ver que es posible disparar la contabilización del documento en caso de que el procesador contable no lo haya contabilizado aún, y poder realizar una regeneración del asiento contable para corregir ciertos errores. Esto si lo vemos en, por ejemplo, la ventana de facturas, aquí abajo tenemos un botón que dice aplicado, que lo que nos está indicando es que la contabilidad ya ha sido aplicada, es decir, que si presionamos en este botón, se nos abre una ventana que nos muestra justamente el asiento contable generado a partir de este documento. En la ventana vamos a poder ver cada uno de los elementos del asiento, en particular el más importante, que es la cuenta, el debe y el haber, y el resto de elementos que son opcionales, como por ejemplo el artículo, entidad comercial, la fecha de aplicación o el periodo. ¿Bien? No nos vamos a meter en detalle ahora. Aquí simplemente saber que desde esta ventana es desde donde vamos a poder visualizar y además recontabilizar el documento. Si presionamos en este botón que dice volver a publicar, le damos OK, automáticamente el sistema va a recontabilizar el documento y generar el nuevo asiento contable, que en este caso yo lo hice es igual. En caso de querer, por ejemplo, contabilizar un documento que aún no ha sido aplicado, como es este caso de esta factura que acabo de mostrar, simplemente presionando en este botón, que es el mismo que presionamos hoy para ver el asiento, el sistema se da cuenta que no está publicada la información contable, por lo tanto nos indica si queremos realizar la contabilidad. Bien, le decimos que sí, genera la contabilidad, ahora aparece como aplicado y si presionamos nuevamente vamos a poder abrir entonces el visor de contabilidad que nos muestra, en este caso, el asiento contable que acaba de generar. Bien, bien, ya estamos entonces en condiciones de ver todos y cada uno de los asientos modelo que genera el procesador contable para cada documento. Bien, comenzando con lo que son las facturas, notas de crédito y documentos no fiscales de facturas, todos se van a contabilizar de la misma manera y lo que vamos a mostrar en cada caso es una tabla similar a la que estamos viendo ahora, en donde nos va a mostrar cuál es el dato del documento que se va a contabilizar, el dato numérico, cuál va a ser la imputación, si va a ir a parar al debe o al haber del renglón del asiento, cuál es la cuenta utilizada y en dónde se configura esa cuenta utilizada para la contabilización de ese documento. Bien, comenzando con lo que son transacciones de compra, es decir, facturas de compra, vamos a tener un asiento con 3 renglones, donde tenemos que el total de la factura va a parar al haber en la cuenta de cuentas por pagar del proveedor, la cual se configura en la ventana de entidades comerciales y en la pestaña de contabilidad del proveedor. Para cada línea, en realidad el asiento va a tener más de 3 líneas, ¿no? Una por cada línea de la factura. Para cada línea de la factura se contabiliza el neto de la línea en el debe,
de la cuenta discrepancia del artículo configurada en la ventana de artículos. Finalmente, para cada tasa de impuesto que tenga la factura, vamos a contabilizar el total de ese IVA, también en el debe de la cuenta IVA soportado configurada en la categoría del impuesto. Bien, si vamos a ver el ejemplo de la contabilización de una factura, tenemos acá una factura de proveedor en donde tenemos dos líneas, ¿bien? Dos líneas de dos artículos diferentes con la misma tasa de IVA. Vamos a ver el asiento generado. Tenemos proveedores nacionales, que es la cuenta por pagar del proveedor. Bien, ahora vamos a ver dónde está configurada, que habíamos dicho que era en la ventana de entidades comerciales, contabilidad del proveedor. Tenemos la línea para el impuesto, el IVA. Y por cada uno de los artículos tenemos una referencia a compra de mercadería, que es la cuenta de discrepancia en artículo, configurada en la ventana de artículo. Y vemos que además para estos dos renglones se setea el elemento artículo para futuras consultas. Bien, vamos a ver la configuración de cada una de estas cuentas. Yo hago zoom a la entidad comercial. En la pestaña de contabilidad del proveedor tenemos la configuración de cuentas por pagar del proveedor. Bien, si vemos que cómo está configurada esta cuenta, es justamente la cuenta de proveedores nacionales, que era la que tenía el renglón del asiento de la factura generada. Bien, si me dirijo ahora a uno de los artículos, hago zoom también, vamos a la contabilidad del artículo, tenemos la cuenta de discrepancia en producto, que es la que se utilizaba para contabilizar el neto de cada línea, y si vemos cómo está configurada, vemos que es la cuenta compras de mercaderías, que es la que justamente estaba en el asiento. Finalmente, para lo que son las tasas de impuestos, vamos a la pestaña de impuestos de la factura, en IVA 21 hago zoom, selecciono la tasa IVA 21 y en la contabilidad tenemos el IVA soportado, o sea, la configuración de IVA soportado, que es desde aquí de donde el procesador saca la cuenta para contabilizar el importe del IVA, que si vemos está definido como crédito fiscal. Bien, con eso entonces tenemos el ejemplo de una contabilización de factura de compras. Bien, para el caso de transacciones de venta, la estructura del asiento es similar, salvo que cambian las cuentas. El total de la factura se contabiliza en las cuentas por cobrar del cliente, configurada en la contabilidad del cliente. El neto de línea se contabiliza en el haber de la cuenta de ventas, configurada en la ventana de artículos. Y el IVA, bien, los impuestos por cada tasa, se contabiliza en el haber del IVA repercutido en la categoría del impuesto. Vamos a ver entonces también un ejemplo de una factura contabilizada de ventas. Tenemos dos líneas en esta factura, una con IVA 21 y otra con IVA 10,5, con lo cual vamos a tener en el asiento contable dos renglones para las dos diferentes tasas de IVA. Bien. Bien, tenemos deudores por venta, que es la cuenta por cobrar del cliente configurada en la ventana de entidad comercial, las dos renglones de IVA débito fiscal, que es el IVA repercutido configurado en cada tasa, y finalmente las dos líneas de ventas grabadas, que es la cuenta de ventas del artículo, bien, en donde también tenemos la discriminación por artículo en el elemento de artículo, bien. Si hacemos nuevamente suma a las entidades comerciales, tenemos que en la pestaña de contabilidad de proveedor, la contabilidad de cliente, vamos a tener la cuenta por cobrar del cliente, que es deudores por ventas. En el caso de la línea de factura, vamos a hacer un suma a un artículo y vamos a ver la cuenta de ventas, que está aquí abajo,
que está configurada como ventas grabadas, aquí podríamos modificarla, y finalmente para lo que es el impuesto de la factura, tenemos por cada tasa, hoy vimos las de 21, vamos a ver la de IVA 10,5, tenemos el IVA repercutido, que es IVA débito fiscal. Bien, metiéndonos en lo que son los cobros y pagos, vamos a ver en principio los medios de pago. El asiento es sencillo, tiene solo dos líneas, en donde la primera tenemos que el total de pagos se contabiliza en el haber de la cuenta de pagos bancarios en tránsito, configurada en la ventana de bancos, en la pestaña de la contabilidad de cada una de las cuentas bancarias. El asiento balancea con otra línea también con el total del pago en el haber, en el debe, sobre la cuenta de selección de pagos que también está configurada dentro de la ventana de bancos, contabilidad de la cuenta bancaria. Si el medio de pago tuviese un cargo asociado, la línea del haber sería igual, o sea, pagos bancarios en tránsitos, pero el debe se contabilizaría en la cuenta de otros gastos de la ventana de cargos, ¿bien? La ventana de los cargos tienen una configuración de contabilidad y en ese caso se sacaría la cuenta desde esa configuración del cargo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo un pago a proveedor para esta entidad comercial de 484 pesos. Vamos a ver el asiento generado. Tenemos que en el primer renglón tenemos proveedores en gestión de pagos, que es justamente la cuenta configurada como selección de pagos en el banco. Ahora vamos a hacer un zoom. Y el asiento balancea con pagos bancarios en tránsito, que justamente es la cuenta configurada como pagos bancarios en tránsito de la cuenta bancaria. Si yo hago zoom a la cuenta bancaria, que es una cuenta de cheques, 376, selecciono la cuenta, vamos a la contabilidad y tenemos en principio lo que era selección de pagos, es esta cuenta que está aquí, que si vemos es justamente la que estábamos viendo en el asiento, proveedores en gestión de pagos, y aquí tenemos la cuenta de pagos en tránsito, que está configurada como la cuenta del plan pagos bancarios en tránsito, se llama igual que la cuenta, ¿bien? Para el caso de un pago que tiene un cargo, por ejemplo gastos bancarios, si vemos el asiento, la línea del debe se modificó por, o sea, el haber sigue estando bien, igual en pagos bancarios en tránsito, el debe tenemos gastos bancarios por comisiones, descuentos, cheques, ¿bien? Si vamos a ver la configuración del cargo, hago zoom, en la contabilidad del cargo tenemos que la cuenta de otros gastos es gastos bancarios por comisiones, descuentos, cheques, ¿bien? Y aquí es de donde el procesador contable sacó esa cuenta para el renglón del asiento. Para el caso de medios de cobro, el asiento es similar al que estuvimos viendo. Nuevamente solo cambian las cuentas y la imputación. En el debe vamos a tener que el total del cobro va a parar a la cuenta de pagos bancarios en tránsito. Y ahora el haber es efectivo no asignado en la cuenta de efectivo no asignado, también configurada en la contabilidad y la cuenta bancaria. ¿Bien? De la misma manera que para pagos, el cobro puede tener un cargo asociado y en ese caso el haber va a parar a la cuenta de otros ingresos configurada en el cargo. Vamos a ver un ejemplo entonces del cobro para ver el asiento en la cuenta de efectivo no asignado. Yo aquí tengo un cobro de 1.200, ¿bien? Que es un cheque a una entidad comercial Hard Solution. Si vemos el asiento, tenemos que en el debe tenemos pagos bancarios en tránsito, que es la misma cuenta que tuvimos viendo para lo que era la contabilidad de los pagos, ¿bien?
Y en el haber tenemos la cuenta de cobros bancarios en tránsito, que es la cuenta que está configurada como efectivo no asignado en la cuenta bancaria. Si yo me voy a la cuenta bancaria, hago zoom, selecciono la cuenta y voy a la contabilidad. En la configuración de efectivo no asignado tenemos que la cuenta es cobros bancarios en tránsito y la otra utilizada era cuentas de pagos en tránsito, que es la que ya habíamos estado viendo. Bien, luego de ver cómo contabilizamos los cobros y los pagos, vamos a continuar con lo que es el libro de caja. Bien, el libro de caja tiene la particularidad de que tenemos un renglón en donde el saldo del libro se va a contabilizar en el debe o el haber dependiendo de el signo del saldo. Si es positivo va a parar al debe, si es negativo va a parar al haber de la cuenta activo del libro de efectivo que se configura en la ventana de configuración del libro de caja. ¿Bien? Ahora bien, eso es una línea o un renglón por el total del libro y luego por cada línea del libro se va a crear un renglón con el importe de la línea, pero que va a depender de el tipo de efectivo. Bien, si la línea es un cargo, entonces se van a utilizar las cuentas de otros gastos en caso de ser un egreso, o otros ingresos en caso de ser un ingreso de la ventana de cargos. Bien, si es un cobro general, se utiliza la cuenta de ingresos del libro de efectivo, que está en la ventana de configuración del libro de caja. Si es una diferencia de caja, se va a utilizar la cuenta de diferencias del libro de efectivo, también en la ventana de configuración del libro de cajas. Si es una asignación de factura, se utiliza también una cuenta de el libro de caja, que es la de transferencia de efectivo. Si es un gasto general, se utiliza la cuenta de gastos de libros de efectivo, también configurada en el libro de caja. Y finalmente, si es una transferencia a caja, se utiliza la cuenta de transferencia de efectivo, que también se configura en el libro de caja. Y por último, lo que es una transferencia a cuenta bancaria, si el tipo es de transferencia a cuenta bancaria, vamos a utilizar la cuenta de pagos en tránsito de la cuenta bancaria, bien, que esta cuenta ya la estuvimos viendo en lo que era la contabilización de cobros y pagos. En cuanto a la imputación, en el caso si es un egreso va a parar al debe y si es un ingreso va a parar al haber del renglón del asiento. Vamos a ver un ejemplo del libro de caja en donde tenemos 7 líneas tengo creadas, una por cada tipo. Tenemos gastos generales, un egreso de 50, cobro general, ingreso de 200, un pago de una factura por 77,50, una transferencia a cuenta bancaria, que es transferencia saliente, bien, de 40 pesos, una transferencia a caja también saliente de 75 pesos, un cargo de 12 pesos y finalmente una línea de diferencia de caja para el balanceo, bien. Si vamos a ver el asiento generado para este libro, vamos a tener o vamos a ver todas las cuentas que estuvimos viendo recién en la presentación. Para gastos se utilizó la cuenta caja de gastos, que es justamente la cuenta de gastos del libro de efectivo. Para cobros se utilizó la cuenta caja cobro general, que es la de ingresos del libro de efectivo. Ahora vamos a hacer zoom a esta configuración del libro de caja para ver dónde están configuradas todas estas cuentas. Para lo que es la asignación de facturas se utilizó la cuenta de pagos en efectivos en tránsito, ¿bien? Que también se configura en lo que es la transferencia de efectivo del libro de caja. Para lo que es la cuenta bancaria se utilizó pagos bancarios en tránsito, que esta era la cuenta que se configuraba en la cuenta bancaria. Para transferencia a caja también se utilizó la de pagos efectivos en tránsito, de la misma manera que eh, la cuenta de la contabilización de la línea de factura. Luego tenemos que para el cargo se utilizó la cuenta del cargo, que era esta que ya conocíamos, gastos bancarios por comisiones de cuentas de cheque,
que está configurada en la ventana de cargos, luego la diferencia de caja, configurada en la ventana de configuración del libro de caja, y finalmente el renglón por el saldo total del libro, que viene a parar o va a parar a la cuenta de activo del libro de efectivo. Si yo hago zoom entonces a la configuración del libro de caja, vamos a ver que tenemos la caja de cobranza, en la contabilidad tenemos todas estas cuentas o la configuración de todas estas cuentas que estuvimos viendo. El activo, que está configurado como caja efectivo central, la transferencia de efectivo, está configurada como pagos en efectivos en tránsito, cuenta de gastos, para la línea de gastos, caja gastos, cuesta de ingresos, para los ingresos, caja cobro general, y finalmente la cuenta de diferencias para las líneas que son de tipo diferencia, que está configurada la cuenta de diferencias de caja. El resto de las cuentas se sacan de los cargos, que ya lo estuvimos viendo, la cuenta de otros gastos, y de la cuenta bancaria, que está asociada a la línea de transferencia a cuenta bancaria. En la transferencia de cuenta bancaria tenemos la cuenta bancaria, y si hacemos un, vamos a ver la de pagos en tránsito, ¿bien? Tal como la estuvimos viendo hoy. Aquí está. En cuanto a las órdenes de pago, bien, vamos a ver que se crean dos renglones por cada asignación de pago, y además estos dos renglones del asiento dependen del tipo de asignación. Si tenemos una asignación de pago, que es un cheque, transferencia o tarjeta, vamos a tener que el total del pago va a parar al debe de cuentas por pagar del proveedor, configurar las ventanas de entidades comerciales, contabilidad del proveedor, y el haber va lo que es la cuenta de selección de pagos, que es una de las que habíamos estado viendo, que se configura en la contabilidad de la cuenta bancaria. En caso de ser un efectivo, el renglón del debe se mantiene, pero se modifica el renglón del haber, que va a parar a la cuenta de transferencia de efectivo, que está en la configuración del libro de caja. Bien. Finalmente, si la orden de pago tiene una asignación de una nota de crédito, el debe también se mantiene, y en el haber se crea un renglón también con cuentas por pagar del proveedor de la ventana de entidades comerciales de la contabilidad del proveedor. Este par de renglones en realidad no tiene efecto en caso de ser una asignación dentro de la misma organización, pero en caso de realizarse, o sea, de que la nota de crédito pertenezca a otra organización, diferente a la de la orden de pago, ahí se hace una compensación entre las cuentas de las organizaciones. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces de una orden de pago en la cual yo tengo solo dos asignaciones, una de tipo cheque y una de tipo efectivo, para ver cómo se genera el asiento. Miramos entonces el asiento y tenemos que proveedores nacionales era cuentas por pagar del proveedor. Para el caso del cheque tengo la cuenta de proveedores en gestión de pagos, que era juntamente la cuenta de selección de pagos de la cuenta bancaria, y para el caso de efectivo vemos que el renglón tiene la cuenta de pagos en efectivo en tránsito, que es la que se configuraba en la configuración del libro de caja, que es la cuenta transferencia de efectivo. Bien. Si yo hago zoom, entonces a esas cuentas, en realidad vamos a ir directamente a la cuenta bancaria, que habíamos utilizado la cuenta de vacunación. Tenemos que nuevamente la selección de pagos se configura aquí. Esto ya lo vimos para lo que es cobros y pagos. Y la cuenta de el proveedor se configura desde la ventana de entidades comerciales. Bien, esto también ya lo habíamos estado viendo. Hago zoom nuevamente para visualizarlo. Aquí tenemos la cuenta por pagar del proveedor. Bien. Para el caso de recibos de cliente, bueno,
el comportamiento es un tanto similar, solo cambian las cuentas, son 2 renglones también por cada asignación de cobro. Si es un cobro de tipo cheque, transferencia o tarjeta, tenemos que en el haber se contabilizan cuentas por cobrar del cliente, de la ventana de entidades comerciales, de la contabilidad del cliente, ya lo estuvimos viendo para facturas, y en el debe va efectivo no asignado de la contabilidad de la cuenta bancaria. Bien, en caso de ser efectivo, el renglón del haber es similar al anterior, mientras que en el debe se utiliza la transferencia de efectivo de la configuración del libro de caja. Finalmente, para notas de crédito pasa algo similar a lo que es en el caso de órdenes de pago. Tenemos un asiento que se anula en caso de ser una transición dentro de la misma organización, pero que hay una compensación en caso de ser de diferentes organizaciones. Bien, vamos a ver un ejemplo de un recibo de cliente en donde tengo un cheque, una línea de efectivo y una nota de crédito, los tres tipos. Si vemos el asiento, vamos a ver que tenemos las dos primeras líneas para el cheque, deudores por venta es la cuenta por cobrar del cliente. Cobros bancarios en tránsito es la cuenta de efectivo no asignado de bancos. Los segundos dos renglones son para la línea de asignación de efectivo y los últimos dos renglones son para la línea de asignación de nota de crédito, que es la que se anula, bien, ya que tenemos el mismo importe en el debe y en el haber. Bien. Bien, para el caso de extractos bancarios, bien, en lo que es la conciliación de pagos, vamos a ver que para cada línea del extracto también se van a crear dos renglones. En el primero tenemos que el total de ese pago conciliado va a parar al haber de la cuenta de bancos configurada en la ventana de bancos de la pestaña de contabilidad de cuentas bancarias. Mientras que en el debe se imputan el total del pago en la cuenta pagos en tránsito de la contabilidad de la cuenta bancaria también. En el caso de que la línea del extracto sea un cargo, de la misma manera que sucedía para lo que eran los pagos, la línea del o el renglón del haber se mantiene y el debe se utiliza en la cuenta de otros gastos de la ventana y pestaña de cargo. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí tengo un extracto muy sencillo con una única línea, en donde tenemos un importe de menos 84, menos 484, es una conciliación de uno de los pagos que estuvimos viendo hoy. Si vemos la contabilidad generada o el asiento contable generado para este extracto, tenemos que en el haber tenemos el banco cuenta corriente, que es justamente la cuenta de bancos de la cuenta bancaria, y la de pagos bancarios en tránsito, que es la que ya habíamos estado viendo, que es justamente la cuenta de pagos bancarios en tránsito también configurada en la cuenta bancaria. Bien, vamos a ver ahora el ejemplo con un cargo. Este es otro extracto que tiene una línea que es un cargo. En este caso el importe del cargo es menos 10,50 y el cargo es gastos bancarios. Bien. Si vemos la contabilidad, vamos a ver que en este caso es similar, o sea que se mantiene la línea con la cuenta de banco, cuenta corriente en pesos, que es la cuenta de bancos, pero se modificó la de el debe, en la cual se utilizó la de otros gastos del cargo, que es esta que ya habíamos estado viendo. ¿Bien? Si yo hago zoom, por ejemplo, de la cuenta bancaria, selecciono la cuenta, selecciono la contabilidad, tenemos en primer lugar la cuenta de bancos, que ahora está configurada como banco cuenta corriente en pesos, es una cuenta única. Aquí normalmente para cada cuenta se suele configurar una cuenta contable diferente. Bien. Bien. Si vemos el caso de conciliación de cobros, vamos a ver que el asiento generado es exactamente igual, salvo que se invierten los importes en el debe y el haber. Bien, por cada línea del extracto también vamos a crear dos renglones, en donde ahora en la cuenta de bancos va a ir el importe en el debe, bien, y en la cuenta de pagos en tránsito va a ir el importe en el haber.
En el caso de que la línea tenga algún cargo asociado, bien, en este caso la diferencia es que se va a utilizar la cuenta de otros ingresos en vez de la de otros gastos. Vamos a ver el ejemplo del extracto que yo tengo aquí con una única línea, que es 1200 positivo, es la conciliación de este pago, de este cobro, que es uno de los que estuvimos viendo también cuando vimos la contabilidad de cobros. Si yo selecciono para ver el asiento contable, vamos a ver que el asiento es igual, salvo que ahora en bancos tenemos el importe en el debe y en pagos bancarios en tránsito tenemos el importe en el haber. Bien, vamos a meternos ahora en lo que son los movimientos de inventarios. Para el caso de remitos de entrada, los remitos de compra, también se crean dos renglones por cada línea del remito. En el primero ya tenemos que el costo de la línea va a parar al debe de la cuenta de inventario del producto, que se configura desde la ventana de artículos, y en el haber va la cuenta de recibos no facturados que se configura en el grupo de la entidad comercial. Bien, no en la entidad comercial, sino que en este caso el procesador accede a la configuración del grupo de la entidad comercial. Vamos a ver un ejemplo de remito. Yo tengo aquí creado un remito con dos líneas, con dos artículos diferentes. Bien. Vemos la contabilidad, el asiento contable de este remito. Tenemos que en la cuenta de mercadería y materias primas, que es la cuenta de inventario de producto, está para cada uno de los dos. Y además tenemos la cuenta o el renglón de deudas a corto plazo, que es la cuenta configurada en recibos no facturados de del grupo de la entidad comercial. Vamos a ver primero, entonces, dónde está esa cuenta. Yo hago zoom a la entidad comercial y luego hago zoom al grupo de la entidad comercial. En la pestaña de contabilidad tenemos la cuenta de ingresos, recibos no facturados, que está aquí abajo. ¿Bien? Si vemos cómo está seteada esta cuenta, es deudas a corto plazo, que es la que estábamos visualizando en el asiento contable. Bien, si nos vamos a lo que es la configuración de uno de los artículos, yo voy a hacer zoom al artículo Article Case. En la pestaña de contabilidad vamos a ver la cuenta de inventario, que es la primera que aparece aquí, que está seteada a mercadería y materias primas, que es la que se utilizó para el asiento. Bien, para el caso de remitos de entrada tenemos también la asignación del remito a una factura, es decir, cuando facturamos o cuando creamos una factura a partir del remito se crea una asignación entre ellas y a partir de esa asignación se genera la contabilidad de la misma para realizar el movimiento dentro de las cuentas que estamos viendo aquí. Tenemos que el costo de la línea, también esto es por cada línea, bien, por cada línea de la factura en este caso. Tenemos que el costo de la línea va a parar al debe de los recibos no facturados, que es la cuenta del grupo de entidad comercial que vimos recientemente. Luego el neto de la línea de la factura, en este caso es el neto de la línea de la factura, va a parar al haber de la cuenta de discrepancia en producto, que se configura en la ventana de artículos. Y finalmente, si existe una diferencia entre el costo y el neto de línea que se indicó en la factura, esa diferencia se contabiliza en la cuenta variación en precio de la factura que se configura en el artículo. ¿Bien? Ese importe en realidad va a parar al debe si es negativa esa diferencia o al haber si la diferencia es positiva. Vamos a ver entonces un ejemplo. Yo aquí tengo la factura creada y vamos a ver que tengo las dos líneas. ¿Bien? Una en el que el precio es 110, pero el precio de tarifa en realidad es 120, que vamos a ver que el precio de costo en realidad era 120, por lo tanto aquí va a existir una diferencia. Y por cada línea tenemos, en la pestaña de remito correspondido, tenemos esa asignación que es la que se contabiliza. Bien, la asignación tiene un número de documento y tiene la línea del remito y la línea de la factura, las dos líneas asociadas, ¿bien? Y el artículo, ¿bien? Si vamos a la segunda línea, es una línea de 75,
que no varió el precio, en este caso no va a haber diferencia, y si vemos la asignación, tenemos que el número de documento es 1.600.000. Y con eso tenemos bien la factura configurada. Es importante saber estos números de documentos porque estas asignaciones no hay, o sea, en Liberty no existe una ventana para ver estas asignaciones. Directamente desde el lugar donde se visualizan es desde estas pestañas, pero vemos que no tiene el botón de contabilidad. Por lo tanto, vamos a utilizar para visualizar la contabilidad de esas asignaciones entre remito y factura en las líneas, vamos a utilizar el visor de cuentas. ¿Bien? Esto es una ventana que vamos a estudiar en profundidad en el siguiente curso, pero básicamente lo que nos deja es seleccionar, en este caso, un documento en el cual indicamos el tipo. Nosotros vamos a buscar el tipo de correspondencia de factura, que es el documento que queremos visualizar, y cuando apretamos en el binocular nos aparecen todos los documentos de ese tipo que acabamos de seleccionar. Si recuerdan los números de documentos, teníamos el 1.500.000 y 1.600.000, que son los que aparecen aquí. Yo selecciono el 1.500.000, que era la línea que tenía una diferencia de precio. Le damos en ejecutar consulta y lo que nos muestra es justamente el asiento contable de ese documento, de esa asignación entre la línea de factura y la línea de remito. Bien. Tenemos, habíamos dicho que en el debe se utilizaba la cuenta de recibos no facturados, que en este caso es la de deudas a corto plazo, que ya la estuvimos viendo para la contabilidad del remito. Luego tenemos la de compra de mercadería, que también era igual a lo que es la contabilidad del remito. Perdón, es la discrepancia de artículo. ¿Eh? Y aquí está la tercer renglón, que es la de pérdida de créditos, la cuenta, que es justamente la cuenta configurada en la variación en precio de la factura en la ventana de artículos, tal como lo decía la presentación, en donde la diferencia es de 100, ya que teníamos una diferencia de 10 y eran 10 artículos, la diferencia es 100. Bien. Yo hago una consulta a la segunda asignación. Vamos a ver que tenemos solo dos renglones, deudas a corto plazo y compra de mercadería, ya que en este caso no había diferencia. Bien. Yo me voy a dirigir ahora en la línea de la factura al artículo que tenía diferencia para ver desde dónde se configura esa cuenta de variación del precio de la factura, que es esta que está aquí. ¿Bien? Que si vemos el nombre, es pérdida de créditos, tal como lo habíamos visto en el asiento. Bien, y para lo que es el caso de ventas, remitos de salida, bien, por cada línea también vamos a crear dos renglones, el procesador va a crear dos renglones, en donde tenemos el costo de línea en el haber, de la cuenta inventario del producto, bien, configurado en la ventana de artículos, que suele ser la cuenta que ya estamos viendo de mercadería y materias primas, y en el debe se utiliza la cuenta de GOGS del producto, que también se configura en la ventana de artículos, que suele ser la cuenta de costos de venta. Vamos a ver un ejemplo de remito, en donde tenemos dos líneas, una con diferentes artículos y diferentes cantidades, y vemos el asiento resultante y vamos a ver que tenemos dos pares de dos renglones. Luego tenemos el costo de venta, que es la de GOGS del producto, la cuenta configurada ahí, que ahora vamos a hacer zoom y vamos a verlo, y la de mercadería y materias primas, bien, siempre referenciando el elemento del artículo. Si yo hago zoom a el artículo, en la configuración de la contabilidad vamos a ver que tenemos la cuenta de GOGS del producto, que es la cuenta de costos, que está configurada como costo de venta, que es la que efectivamente estábamos viendo
en el asiento y arriba la del inventario del producto que ya la habíamos estado verificando. Continuando con movimientos de inventario, vamos a ver el caso del recuento de inventario físico. Aquí también por cada línea del inventario vamos a ver que se crean dos renglones, pero en este caso varía según el tipo de la línea de inventario. Si es una simple diferencia de inventario, vamos a ver que es el costo de esa diferencia, ya sea positivo o negativa, va a parar, si es positivo al debe, si es negativo al haber, de la cuenta inventario del producto que se configura en la ventana de artículos. Esta cuenta ya la estuvimos viendo para lo que eran remitos. El otro renglón está compuesto por también ese costo de diferencia que va a parar al debe si es negativo y al haber si es positivo, de la cuenta de discrepancia en almacén que se configura en la ventana de almacenes. Bien, en caso de que el tipo sea un cargo en cuenta, donde se configura el cargo, el primer renglón del asiento no varía, mientras que en el segundo, en vez de utilizar la cuenta de discrepancia en almacén, se utiliza la cuenta de otros egresos, en caso de que el costo de la diferencia sea negativo, u otros ingresos, en caso de que ese costo de diferencia sea positivo, sacada a partir de lo que es la configuración del cargo. Vamos a ver un ejemplo de inventario físico. Yo tengo creado aquí un inventario en donde tengo un recuento de solo dos artículos. En el primero de ellos se incrementaron 2 unidades. El sistema tenía 462, ahora tiene 464. En el recuento tuvo 464. Y en el segundo se decrementaron 5 unidades del artículo. Bien, vamos a ver el asiento que generó el procesador a partir de esta información del documento. En ambos vamos a tener las mismas cuentas, ¿bien? Que son la de mercadería y materias primas, que es la del inventario del producto, y la variación de existencias de mercaderías, que es la cuenta que está configurada en la como discrepancia en el almacén, que ahora vamos a visualizar. Bien, en ambas tenemos la referencia a cada uno de los artículos para ver, aquí se ve bien ahora lo que es el debe y el haber, dependiendo de lo que eran las diferencias en el costo. Bien, si vamos o hacemos un zoom al almacén, en la pestaña de contabilidad del almacén tenemos la cuenta discrepancia en almacén, que actualmente está configurada por defecto como variación de existencia de mercadería, que es justamente la que estábamos visualizando en el asiento. Bien, para finalizar con los movimientos de inventario, tenemos el documento de movimiento de inventario, el movimiento de mercadería, que era el que nos permitía movilizar mercadería dentro de un mismo almacén o entre diferentes almacenes. El asiento que se genera es el costo de la línea en el haber de la cuenta inventario del producto del artículo, y vamos a ver que también en el debe de inventario del producto. Por lo tanto, el asiento sería prácticamente nulo, salvo, esto es un ejemplo del asiento cuando el movimiento se realiza dentro del mismo almacén o entre almacenes de la misma organización. Si el movimiento se realizara entre almacenes de diferentes organizaciones, ahí se realiza una compensación de las cuentas de mercaderías de cada organización. ¿Bien? Con eso entonces terminamos los que son la contabilidad de los documentos que estuvimos viendo a lo largo de todos los cursos de Libertia. Vamos a ver ahora un documento nuevo que no hemos estado estudiando en los cursos anteriores, que es el documento de asientos manuales. Ya que en Libertia toda la información contable se genera a partir de los documentos, es decir, el procesador de contabilidad obtiene los documentos y genera la información contable para cada documento. También existe un documento que nos va a permitir cargar asientos de forma manual, indicando las cuentas contables, el importe del debe y el importe del haber de cada renglón del asiento. Bien, esto normalmente se suele utilizar para lo que son ajustes o asientos de cierre. Bien, en Libertia tenemos una ventana que se llama carga de asientos manuales, en donde tenemos 3 pestañas. En el lote vamos a cargar, o lo que referencia es el grupo de asientos, podemos cargar varios asientos
y procesarlos a la vez. En el diario tenemos el encabezado del asiento y en la pestaña de línea tenemos los renglones del asiento. Bien. Es importante tener claro que los asientos manuales, al igual que el resto de los documentos, se contabilizan mediante el procesador contable. Bien. Es decir, que no vamos a crear información contable directamente, sino que se crea un documento a partir del cual el procesador contable luego genera el asiento real. Bien. La particularidad de este documento es que vamos a ver que podemos especificar las cuentas contables y los importes del debe y del haber, a diferencia del resto de los documentos que estuvimos viendo hasta recién, en donde las cuentas contables se obtienen de los maestros relacionados en los documentos y los importes se obtienen directamente desde los documentos propiamente dichos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo crear entonces un asiento manual. Supongamos que queremos registrar una diferencia positiva en el libro de caja, en la cuenta de activo del libro de caja. ¿Bien? La ventana de carga de asientos manuales se encuentra en el perfil de administración de Liberty actualmente. Dentro del menú de contabilidad tenemos la ventana con las 3 pestañas que mencioné anteriormente. Para crear asientos manuales siempre tenemos que crear un lote, en donde el tipo de documento es lote de asiento y tenemos que escribir sí o sí una descripción. Yo voy a poner corrección de activo de caja. Guardamos. En el diario tenemos que indicar el tipo de documento asiento, es decir, vamos a crear el encabezado del asiento y la fecha contable, es decir, a qué fecha va a impactar ese asiento que luego va a generar el procesador contable. Guardamos los cambios y finalmente en la pestaña de líneas vamos a crear cada uno de los renglones del asiento. ¿Bien? Simplemente en la línea tenemos que indicar cuál es la cuenta, tal como lo habíamos hecho cuando configurábamos las cuentas de los maestros. Tenemos un buscador de cuenta que aparecen todas. Yo, por ejemplo, voy a buscar la de caja de efectivo, que es la cuenta de activo de del libro de caja. Aquí tenemos que indicar la organización, que por defecto en mi caso va a ser default, que es la única que tengo. Deberíamos guardar esta combinación de organización y cuenta y seleccionar la combinación. ¿Bien? Entonces tenemos seteada la cuenta contable, ahora solo tenemos que ingresar el importe. En este caso vamos a editar esta cuenta, 3,40. Y voy a crear una nueva línea en donde tenemos la cuenta de diferencias de caja, indicando que hay una diferencia, o sea que el ajuste expone una diferencia. También creo esta combinación entre la organización y la cuenta de diferencias. Le damos OK y ponemos el importe en el haber, en este caso, 3,40. Bien. Si nos fijamos en el diario, tenemos el totalizado, total debe y total haber. Si esto tuviese más renglones, obviamente les va a sumar. El asiento tiene que estar balanceado, si no, no lo vamos a poder completar y tampoco puede suceder que el total del debe y el total del haber sean 0. Bien. Finalmente tenemos que completar el documento. Bien. Tal como lo hacíamos, por ejemplo, para las facturas, para los pedidos, para los remitos. Esto sigue siendo un documento. Hasta aquí no hemos creado absolutamente ningún asiento ni nada. Simplemente un documento que especifica la forma que queremos que tenga el asiento cuando el procesador contable lo procese. ¿Bien? De hecho, aquí en el asiento, para cada asiento que queremos aquí, tenemos el famoso botón de contabilidad que nos está indicando que aún no ha sido contabilizado. Si nosotros queremos impactar esto en la contabilidad, entonces le damos OK, que aplique la contabilidad, y si presionamos el botón de aplicado, acá sí tenemos la información contable derivada a partir de ese documento de asiento manual que acabamos de crear, lo cual está generado con las cuentas que nosotros indicamos
en las líneas de ese documento. Caja de efectivo central al debe, diferencias de caja al haber. De esta forma podríamos realizar los asientos manuales que quisiéramos, realizando los ajustes también que quisiéramos, siempre y cuando tener en cuenta de que en algunos casos suele ser conveniente realizar la corrección del documento propiamente dicho y no solo de la información contable, ¿ok? Bueno, con esto entonces terminamos el curso, la segunda parte del curso de circuito contable, donde vimos la contabilización de los documentos. A modo de resumen, estuvimos charlando sobre las generalidades de la contabilización y luego vimos cada uno de los documentos de Libertia, cómo el procesador genera el asiento